Vamos a iniciar lo que es el tema inversores. Esto es, en el curso, uno de los 3 tipos de convertidores más importantes que hemos presentado. Primero vimos los rectificadores, después vimos los convertidores de CDC. Vamos a arrancar con el tema. Si tenemos una fuente de continua y queremos tener una fuente de alterna, en el medio lo que tenemos es un inversor. Y lo que usualmente caracterizamos como continua puede ser tensión continua o puede ser corriente continua. O sea, cualquiera de las dos magnitudes eléctricas se puede presentar en forma continua. En el caso de una fuente continua es fácil, es una batería, es una pila, es la salida de un rectificador conmutado por la red que mantiene una cierta tensión. En el caso de una fuente de corriente continua, bueno, lo podemos también asimilar a un convertidor conmutado por la red con una gran inductancia en serie, en el cual uno controlando el ángulo de disparo, la corriente de la inductancia, y por tanto tiene una fuente de corriente. Ahora, esa fuente de continua la queremos presente a la salida de nuestro convertidor, pero alterna. Y alterna quiere decir que tome las dos polaridades principales, positivo y negativo, pero en realidad el gran objetivo es construir una señal sinusoidal. ¿Por qué una señal sinusoidal? Y porque en general la sinusoide por excelencia, ya que es la salida natural que sale de un generador de alterna, y después se transmite, se distribuye, es lo que en definitiva se usa para mover los motores, se usa para alimentar todos los aparatos que hoy en día se conectan a la red y funcionan. Entonces uno lo que trata es de reproducir la fuente, que en definitiva es la más popular, la más utilizada en el hogar, en la industria, etc. Por tanto, si uno lo que pretende es construir una sinusoide, básicamente lo que tiene que controlar es la frecuencia, que es el periodo de la sinusoide, y la amplitud. O sea, con solo 2 parámetros, que es amplitud y frecuencia, uno está caracterizando lo que sería la señal que quiere sintetizar. En este curso nos vamos a concentrar en los VSI, o sea, Voltage Source Inverter, que de los que acabamos de ver en la imagen son los que están a la izquierda, o sea que se alimentan de una fuente de tensión. Pero todo lo que digamos respecto a los VSI también aplican los Current Source Inverter, porque en definitiva son las mismas metodologías y la misma formulación matemática para poder, operando con el convertidor, generar esa sinusoide con las características que vamos a ver. Evidentemente, un tema que aparece es el tema de los armónicos, porque si uno analiza el primer inversor, el inversor más inmediato que a uno se le podría ocurrir, que es, vamos a ver el pizarrón, si anda, que si uno tiene una fuente continua, más menos, si cambiamos la iluminación acá, bueno, ahí. Si uno tiene una fuente más menos, que tiene una determinada polaridad, bueno, conectado en sus bordes lo que ve es una continua. Ahora, si esa fuente se la presenta a la carga con una polaridad y la otra polaridad, podría fabricarse una cosa así. ¿Ah? Y así sucesivamente. Ahora bien, sabemos que esta onda tiene armónicos, tiene un fundamental, pero también tiene, digamos, armónicos que son todos los pares, perdón, los impares. Los pares no están presentes por la simetría, eso, esta onda, el quinto, el séptimo,
y que todos juntos, en definitiva, la suma de todos esos armónicos, el tercero tiene amplitud, la tercera parte de la fundamental, o sea, el 1 sobre n que teníamos en el C sub n del pulso rectangular, que era 2 sobre n pi seno de n tita, siendo tita este ángulo, son todos los armónicos, formulación compleja, que tiene presente la onda cuadrada, de amplitud más 1 menos 1. ¿Tá? Entonces, fíjense que el n está acá abajo. Por tanto, si el fundamental tiene determinada amplitud, que ya les digo, es una forma fácil de acordarse cómo funciona esto, de que el fundamental, fíjense cuál es la amplitud del fundamental, o sea, el C sub 1 es 2 sobre pi seno de pi, perdón, de pi, claro, porque tita es igual a pi. O sea que n pi sobre 2 era esto, disculpen. N tita seno n pi sobre 2. Ahora sí, siendo pi la duración del pulso rectangular. Seno de pi sobre 2, que es 1. ¿Tá? Entonces, 2 sobre pi, pero este es el coeficiente complejo. Por tanto, para tener la amplitud, tenemos que multiplicarlo por 2. 2 por C sub 1. Y para tener el valor pico, entonces, es el A sub 1, o sea, la amplitud de esta sinusoide es 4 sobre pi. Por tanto, simplemente para fijar ideas, el primer armónico de una cuadrada es un poquito por arriba de la amplitud 1. O sea que está bien dibujarla que se pase. Esto es un tema, digamos, que ayuda, digamos, a recordar que no nos estamos equivocando de la fórmula, el ver qué es esto. Pero los armónicos subsiguientes es dividido n. Entonces, el tercer armónico es la tercera parte de esto. Bueno, el tercer armónico será una cosa así, ¿tá? O sea, 1, 2, 3 veces en el periodo. El quinto armónico, bueno, ya no me animo a dibujarlo y invocarle, pero básicamente se van sumando todos esos armónicos. Bueno, todos esos armónicos molestan, porque si nosotros vamos a pretender fabricar una sinusoide, lo que queremos es solo esta parte. Pero además, si nosotros lo único que hiciéramos fuera eliminar estos armónicos y dejar la amplitud en 4 sobre pi como amplitud, ¿tá? Máxima del fundamental, no estamos teniendo control, porque esa sinusoide queremos controlarle la amplitud. En este curso lo que vamos a ver es cómo controlar y generar una sinusoide, y como dijimos, es controlar la frecuencia, que eso parece ser trivial porque en definitiva es la base de tiempo, es cuestión de tomar las decisiones en los momentos adecuados, y eso es inmediato que se construye la frecuencia, y poder generar algo lo más parecido a una sinusoide, o sea, algo que le controlamos la amplitud y no tiene armónicos presentes. Bien, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Bueno, y todo lo que en definitiva es alimentado de alterna y la fuente que yo tengo disponible es continua. Eso parece ser trivial, pero bueno, cosas que son alimentadas de alterna son casi todas las que nos podemos encontrar en la vida, y baterías es una forma de almacenar energía, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene que alimentar una carga independientemente de que esté presente la red eléctrica, bueno, se alimenta de una batería, pone un inversor, y ahí lo que tiene es una UPS, o sea, una fuente interrumpible de energía, independientemente de que uno tenga la presencia de la red eléctrica. Evidentemente lo que tiene que haber acá, está faltando en el dibujo alguien que esté cargando esa batería, pero esa batería, en forma, si se quiere, no necesariamente continua, puede estar siendo cargada por la red, pero a la salida
dado que esta batería la voy a mantener cargada, siempre a través del inversor voy a tener una salida con alimentación permanente. No hay caso. En pantalla completa no le gusta compartir. Bien. Una aplicación muy importante en lo que es la electrónica de potencia y los inversores en particular es el tema de los generadores eólicos. Básicamente, yo por acá hice un esquemita, digamos, de diferentes convertidores eólicos, y aquí les quiero mostrar, por ejemplo, el DFIG. DFIG es básicamente a partir de un motor de alterna, doblemente alimentado, o sea que es un motor que tiene el rotor bobinado y el estator bobinado. Normalmente es un motor de inducción con rotor bobinado. Entonces es posible conectarse, digamos, al rotor, eso se hace con anillos deslizantes, y tomando energía del rotor, uno puede controlar en un rango restringido la velocidad del generador. Para eso tiene que poder inyectar energía acá o puede tener que sacar energía acá. Esto es lo que se llama control de velocidad en rango restringido de un motor de inducción. Evidentemente tiene que ser un motor muy particular, es un motor, como decíamos, de rotor bobinado, ya no una jaula de ardillas en el rotor, sino un rotor bobinado con anillos deslizantes, y a partir de dos convertidores podemos estar mandando energía de acá hacia la red o de la red hacia el rotor. Con eso podemos controlar la velocidad. Y como el generador es variable, porque la velocidad depende del viento, y hay una velocidad óptima en la cual podemos obtener máxima energía del viento según justamente la velocidad, no es a cualquier velocidad que obtengo el óptimo, sino que en función de la pala, es un tema del diseño de las palas, hay una velocidad óptima en la cual obtengo el máximo del flujo que tenemos de viento, y bueno, para poder obtener siempre ese óptimo, tengo que ajustar la velocidad. Este convertidor, estos dos convertidores, manejan más o menos la tercera parte de la energía que se entrega a la red, porque evidentemente por el bobinado principal también energía entrega a la red. Pero básicamente por acá van las dos terceras partes de la energía, y por acá va la tercera parte de la energía en régimen cuando está generando. Y este convertidor, esta topología, el de FID, básicamente es el 89% de los que hay en Uruguay instalados. En Uruguay hay 5 marcas de aerogeneradores. Estos son más o menos las potencias instaladas, hay como 1500 megavatios instalados, de los cuales el 90% son de FID. Y después tenemos un 10%, que es uno solo de los fabricantes, que es Enercon, que es más o menos el 11%, que son full converter. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un motor de alterna, sincrónico, un motor sincrónico, que lo hacemos girar a velocidad evidentemente variable, como les decía, para sacar el óptimo del viento, y esto al girar a velocidad variable genera una alterna de frecuencia variable. Eso lo rectifico con un rectificador, digamos, esto parece ser un inversor. Ahora vamos a ver la topología de un inversor, pero básicamente esto es un rectificador porque hay unos diodos por acá que vamos a ver. Eso se genera un bus de continua, y a partir del bus de continua voy a mandar con un inversor conectado a la red eléctrica, esta es la red eléctrica, voy a mandar la energía a la red. Así que eso es la forma que está pasando toda la energía eólica y fotovoltaica, porque la diferencia con la fotovoltaica es que en vez de tener todo esto acá a la entrada, acá yo lo que tengo es la parte de fotovoltaica que genera la continua, que después es mandada por un inversor a la red eléctrica. Eso es simplemente para tener una idea de en dónde podemos encontrar
un montón de convertidores en la vida real. Hoy basta recorrer la ruta del Uruguay o del mundo, porque hay eólica por todos lados, y vamos a ver en cada molino tenemos un rectificador y un inversor, ya sea que manejen toda la potencia en un full converter o que manejen la tercera parte de la potencia de la eólica que se genera en el mundo. Después hay otras aplicaciones, de las cuales ya vimos algo en convertidores conmutados por la red, en el sentido de que yo tengo un sistema trifásico aquí y otro sistema trifásico aquí, y yo quiero pasar, porque este es de 50 Hz y este de 60 Hz, por ejemplo, podrían ser de la misma frecuencia, digamos, y simplemente uno pone todo esto para desacoplarlo y por un tema de estabilidad. Pero normalmente esto se hace para sistemas de diferentes frecuencias. Y en ese sentido, digamos, acá lo que tendríamos que es tener un rectificador que convierte en continua, después de continua convierto en alterna, y como esto es bidireccional, al final esto van a ser convertidores, vamos a ver que son inversores, que en definitiva son rectificadores activos, que nos permiten en forma bidireccional manejar energía de un lado para otro. Esto es lo que se llama hoy en día el HVDC Lite o el Back-to-Back Lite. Nosotros vimos en rectificadores conmutados por la red, los back-to-back, de hecho son los que tenemos en Rivera, en Melo, para conectarnos con Brasil. Eso era en base a tiristores. Y con eso, conmutados por la red, teníamos justamente el pasaje de una red a otra red. También se puede armar, digamos, con elementos semiconductores más rápidos, como son los IGBT, y eso básicamente son inversores trifásicos que se pueden comandar en forma bidireccional. Todo eso lo vamos a terminar viendo en estas clases. Así que aplicaciones de todo tipo. Tenemos lo que son las UPS, o sea, una fuente ininterrumpible de energía a partir de baterías que voy a mantener cargada con la red, pero no tengo problema si se va a la red porque sigo generando la alterna a partir de las baterías. Todo lo que es control de velocidad de motores. Mostramos el tema de los aerogeneradores porque quizás son una cosa muy específica de control de velocidad para sacar el máximo de la energía del viento, pero en definitiva es la parte, digamos, que mueve la industria hoy y todos los robots, es control de velocidad de motores de alterna, que son mucho más robustos que los controles, que los motores de continuo. Y en ese sentido, esto hoy ya es un estándar. Hace 20 y 30 años estaban introduciéndose esta tecnología, hoy ya es absolutamente estándar, y hoy, cuando vamos y te quieren vender un aire acondicionado eficiente, un lavarropas es eficiente, cualquier cosa que mueva un motor eficiente, al final te dicen la palabra inverter. ¿Por qué les parece que se llaman inverter? Porque lo que tienen es justamente un inversor que controla la velocidad de ese motor, sacando la máxima eficiencia del proceso en el cual está. Entonces ahí, el inverter hoy en día, y eso les diría que es en la última década, si se quiere, o en los últimos 5 años, pensando en Uruguay, el inverter entró al imaginario colectivo porque es parte de las características de lo que uno compra en aparatos electrodomésticos comunes. Como les decía, aires acondicionados, ahora están apareciendo hasta aspiradoras, hay lavarropas que tienen inverter justamente para optimizar todo el proceso de lavado, y un montón de equipamientos que en definitiva, por controlar con un inverter la velocidad de un motor, obtienen mayor eficiencia del proceso. ¿Cuál es el plan de trabajo en estas clases? Que vamos a tener en este tema 7 clases, de las cuales 5 o 4 y medio van a ser de teórico y vamos a tener 2 o 2 y media de práctico. Vamos a ver estos temas: la rama inversora, el puente inversor. Después vamos a ver diferentes técnicas de reducir o eliminar armónicos, y después vamos a ver algunas particularidades de los sistemas trifásicos, los inversores trifásicos, y algunas conexiones muy particulares como la conexión FARC. Como lo mismo que en conmutados por la red, está el INSIMEP, es la herramienta que, si ustedes quieren seguir el curso, esto es lo que está en la página web del curso, así como el CONRED, es algo que se baja, es un help
que se corre con las herramientas que ya ustedes conocen, y básicamente está bastante desarrollado todo el tema de rama inversora, inversor monofásico. Esta es una forma de autoestudio posible, que como ustedes ya habrán visto, tiene algún problema en lo que es las simulaciones, pero en ese sentido, en el material, ustedes pueden bajar lo que es el ejecutable que estoy ejecutando en este momento, en el cual las simulaciones asociadas con esa herramienta del teórico, digamos, las pueden correr corriendo el ejecutable. Entonces aquí podemos estar viendo estas simulaciones. Estas simulaciones se ven muy mal para hacer clase Zoom. Además tenemos un problema de que se pone negra la pantalla, algún día lo solucionaremos. En un PC personal se ven razonablemente bien, y vamos a tratar de usarlas poco en clase porque se ven relativamente mal. Para eso, las presentaciones que estamos ahora siguiendo, intentaremos mostrar las partes relevantes. Entonces, arranquemos por la rama inversora. Lo primero, quizá, lo mejor es directamente ir al pizarrón, pero estamos planteando en forma absolutamente genérica que si nosotros tenemos una fuente de continua y tenemos una llave que es posible que se conecte hacia arriba o hacia abajo, imagínense una llave doble vía. Esas llaves, para los que han hecho instalaciones eléctricas, son las que usamos para prender en forma, se llaman llave combinación, para prender la luz desde arriba de la escalera o de abajo de la escalera. Bueno, o una llave doble vía de palanquita para un equipo, digamos, que arranca para un lado, arranca para el otro, lo que sea. Pero es una llave, imagínense, que tiene tres polos, un polo arriba, un polo abajo, y el polo del medio, que yo puedo conectarlo arriba y conectarlo abajo. Entonces, evidentemente, según yo conecte arriba o abajo, yo tengo en este punto la polaridad positiva o la polaridad negativa de esa batería. Entonces, evidentemente, estoy consiguiendo el elemento básico de lo que sería un inversor, porque es capaz de tener a la salida dos cosas. Evidentemente, respecto a tierra va a ser la tensión de batería, y si la llavecita está hacia abajo, respecto a tierra voy a tener un cero. Entonces fabriqué una alterna, digamos, que en definitiva, en este caso tendría valor de continua, que sería la mitad de la continua, digamos, porque si estoy la mitad del tiempo arriba y la mitad del tiempo abajo, la onda que tenemos acá a la salida tiene un valor de continua, pero bueno, nos vamos acercando. ¿Qué les quiero decir con esto que está acá escrito? Que en realidad no es otra cosa que la tensión que tengo acá, la corriente que tengo acá, y la tensión que tengo acá, es una función de lo que yo haga con la llave. O sea que si yo tengo la función ADT, que es cómo controlo la llave, yo controlo absolutamente, es redundante decir esto, controlo absolutamente lo que tengo a la salida. Y en función de la expresión de ADT, yo voy a tener lo que es la tensión ADT, A minúscula, A mayúscula. ¿tá? Y por tanto, también voy a tener que la corriente, por ejemplo, de continua, no es otra cosa que la misma expresión ADT por IADT si yo tengo la corriente alterna. Tengo la corriente alterna cuando la llave está hacia arriba, esta corriente pasa por acá, y si la llave está hacia abajo, esa corriente pasa por acá. Por tanto, si yo quiero ver esta corriente es una función de la función ADT minúscula multiplicada por la corriente IAT. O sea que, en definitiva, el conocer la función ADT, o sea, cómo controlo las llaves, me permite caracterizar o calcular cualquier otro parámetro del circuito eléctrico. Ahora, ¿cómo se implementa la llave? Fíjense que imagínense esto que está acá. Vamos a dibujarlo en el pizarrón, así podemos verlo en detalle. Déjenme poner el pizarrón. Uno tiene una fuente de continua. Imagínense esa fuente de continua, por un tema de simetría, la tengo partida al medio.
O sea que tengo E sobre 2 y E sobre 2. ¿Está? Entonces, si yo acá pongo un transistor, por ejemplo, ¿está? Y acá tengo otro transistor, y acá pongo mi carga, ¿está? Vamos a suponer que la carga es una fuente de corriente alterna. Y la conecto así, la conecto al punto medio de la fuente. ¿Ah? Entonces, imaginen que la corriente alterna es así. Y AC dt. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, durante todo este tiempo en que la corriente es positiva, yo prendo la llave T1 y T2, ¿tá? Entonces, prendo esta llave, permite que la corriente pase por acá. Por supuesto que lo que no puedo hacer, y esto es bien claro en un inversor de tensión, es prender las dos llaves a la vez. Porque si prendo las dos llaves a la vez, lo que tengo es una corriente de cortocircuito. Ahora, si tengo estas dos llaves y solo prendo esta cuando la corriente es positiva, la llave se prende, esta está bloqueando la tensión E, porque al estar prendido esto, la tensión que ve esta es E, ¿sí? Y tengo esta tensión. ¿Está? Y en el hemiciclo negativo de la corriente lo que hago es apagar esta llave y prender esta llave. Entonces acá fabriqué mi alterna. O sea, lo único que tengo que hacer es, con la misma frecuencia que la corriente, comandar la llave. En realidad, pensémoslo al revés. Esto lo que pasa es que yo comando la llave generando esta alterna, y por la característica de la carga termina siendo una corriente sinusoidal. Ahora, esto es una cosa muy particular, porque yo en realidad, ahora pensemos que yo en realidad genero esta alterna, pero la corriente no es una sinusoide, sino es una corriente que puede tomar cualquier polaridad, porque la carga será la carga. Podrá ser, capaz que es una sinusoide. Imaginemos que de alguna forma termina siendo una sinusoide, pero imaginemos que es una sinusoide que está desfasada respecto a la tensión. Entonces yo fabrico la cuadrada esa, todo muy lindo, pero resulta ser que la corriente, ok, es una sinusoide, pero está desfasada respecto a la tensión. Entonces, esto es IAC y esto es BAC. Entonces, en esta parte, en que la tensión es positiva y la corriente es positiva, esta llave me está suministrando la corriente y todo bien. Pero ¿qué pasa en esta parte? En el cual, digamos, tengo corriente negativa y necesito, digamos, que la tensión sea positiva. Está claro que esta llave no puede estar prendida. ¿Y esta corriente por dónde pasa? ¿Por dónde paso esa corriente? Es una corriente que está en este sentido, que es una corriente negativa, y que tiene que pasar por acá. ¿Está claro? Entonces, lo que necesito poner acá es un diodo.
Y esto en definitiva no es más que una fuente clampeada, digamos. Este diodo se puede asimilar a lo que vieron en convertidores de SDC, y de hecho ustedes vieron la configuración push-pull, y me ayuda mucho en este curso, cuando pretendo que la corriente sea negativa respecto a la polaridad que yo quiero dar, lo que tengo que poner es simplemente un diodo antiparalelo que me permite dar la corriente, que pasar la corriente en ese sentido. Así que durante este tiempo la corriente va a pasar por D1, durante este tiempo va a pasar por T1, acá va a pasar lo mismo, con esta corriente positiva, y yo quiero dar tensión negativa, quiero que la corriente vaya en este sentido, porque es positiva, positivo, positivo, pero quiero que esté prendido este. Bueno, acá con un diodo antiparalelo ya lo obtengo. Podría poner un elemento activo, podría poner acá un transistor dado vuelta, pero no necesito, porque justamente esto es una cosa absolutamente asimétrica, porque tengo el positivo arriba y el negativo abajo. Entonces, digamos, con un diodo me alcanza. O sea, ¿por qué lo implemento con un circuito asimétrico? Y bueno, porque ya la fuente es asimétrica. Entonces, usando las características de las componentes, me alcanza a componer un diodo, que es el que durante este tiempo, el diodo D2 va a conducir la corriente, y durante el tiempo que queda para terminar el periodo, va a ser el transistor T2, cuando la corriente sea nuevamente negativa, ¿tá? Va a querer venir en este sentido, va a pasar por este transistor. Entonces, desde el punto de vista de la rama de un inversor, toda rama de un inversor, en definitiva, tiene dos elementos activos, y siempre en antiparalelo con los elementos activos tengo, digamos, el diodo antiparalelo. Esto que está acá dibujado, en definitiva, es lo mismo que les había dibujado cuando les puse esto. O sea, una llave que es capaz de conectar para arriba y para abajo. Cuando está conectado para arriba, conducen estos dos, esto en el sentido positivo y esto en el sentido negativo. Cuando esta llave está conectada para abajo, esto cuando la corriente acá es negativa, y esto es cuando la corriente acá es positiva. Así que este es el elemento básico de un inversor, es la llave de conmutación que tenemos. Así que todo esto que está acá dibujado, ya lo acabamos de ver, es el caso, digamos, de el inversor. Ese es un inversor que evidentemente es capaz de dar a la salida dos estados, o sea, puede dar que esté conectado para arriba o para abajo. Así que con una llave lo único que puedo tener, o sea, con una rama, perdón, lo único que puedo tener es, en este caso, dos estados a la salida. No hay otra alternativa, porque como tengo solo dos posibilidades, solo puedo generar a la salida dos alternativas. Desde el punto de vista, digamos, de las ecuaciones que podemos calcular acá, quizás sea interesante calcular, por ejemplo, no les voy a mostrar acá, simplemente les voy a hacer lo vemos en el pizarrón, de vuelta. Cuando uno tiene, digamos, la tensión y tiene, por ejemplo, la corriente, ¿tá? Y hace, esto es más E sobre 2, menos E sobre 2, ¿tá? Esto
Entonces, con respecto a tierra, tengo BAC, ¿tá? O sea que esto es BAC. Entonces, nosotros podemos calcular, por ejemplo, la potencia en la carga, digamos. ¿Cuál es el nivel de potencia, digamos, que está siendo entregada a la carga? ¿Tá? Entonces, para calcular, digamos, la potencia, tenemos que hacer 1 sobre T, integral en T, de BAC por IAC, todo de T, diferencial T. ¿Tá? Eso es por definición. ¿Tá? Con BAC, si tomamos como origen, digamos, acá el origen acá, va a ser un conjunto de armónicos, ¿tá? Habíamos calculado el contenido armónico de la cuadrada, era C sub n, era el valor normalizado E sobre 2 por 2 sobre n pi seno de n tita sobre 2, ¿no? Este es un valor que vale más menos 1, porque es tita de 180. Entonces, en realidad, el contenido armónico, en definitiva, de la onda cuadrada es el U sub n en valores eficaces, es agarrar el valor complejo por 2 sobre pi, y por multiplicar por 2 y dividir por raíz de 2, para tener el valor eficaz. El U sub n eficaz, y por 1 sobre n, ¿tá? Que es el 1 sobre n que está acá. Entonces, este se va con este, pongo un raíz de 2 arriba, un raíz de 2 abajo, este se va con todo este, y en definitiva el sub n eficaz es igual, me queda, es E raíz de 2 sobre pi por n, por 1 sobre n, perdón. ¿Tá? Entonces, esto sería el contenido armónico de esta tensión. Y este es el igual a I sub 1, eficaz. Si esto lo tomamos un seno, esto también va a ser un seno desfasado. ¿Tá? ¿Ah? Si este es el valor eficaz, esto es raíz de 2. Para tener el valor de pico, por ejemplo, supongan que seno de tita, ¿tá? Esto sí hace de tita. Entonces, para calcular la potencia, si bien podríamos hacer esto, también podríamos aplicar lo que habíamos visto, que yo lo tengo acá en el propio INCIMEP, sobre lo que son los apéndices. Tenemos lo mismo que era en el conmutados por la red. No, pasa que no estoy compartiendo nada, perdón. Estaba mostrando que en la aplicación esta teníamos que
la potencia activa, en el caso genérico, se puede poner como la suma, digamos, de la potencia de cada uno de los armónicos. ¿Tá? Esa era una característica interesante cuando tenemos todo periódico. Y en el caso de lo que era la red fuente o corriente, o sea, cuando teníamos que solo había un armónico presente, se simplificaban mucho las cuentas. Y la otra cosa que quería mostrarles era recordar, digamos, el teorema de Fourier. O sea que a la función x de t le corresponde x de f, a la función x retardada, xt menos td, le corresponde la misma función x de f, pero desfasada, e a la menos j 2pi n f0 td. Entonces, aplicando esto mismo, que es lo mismo que habíamos hecho para el tema conmutados por la red, nosotros podemos ver en esa cuenta que estábamos haciendo recién, volvemos, de que en realidad, cuando queremos calcular ahora la potencia, ¿tá? Como solo es igual a la sumatoria de desde 1 hasta infinito de U sub n eficaz por I sub n eficaz por coseno de phi sub n, ¿tá? Siendo phi sub n el factor de desplazamiento entre el armónico de tensión y el armónico de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos es que esto es E raíz de 2 sobre pi por 1 sobre n. Pero solo existe el valor para I1 eficaz. Todos los demás, para n diferente a 1, es 0. Así que esta sumatoria termina teniendo solo un elemento, que es el U sub 1 eficaz por I sub 1 eficaz por coseno de phi sub 1. ¿Y qué es el phi sub 1? Es el desfasaje que hay entre tensión y corriente del primer armónico. No tengo ninguna duda que este es el primer armónico y único armónico de corriente, y bueno, el primer armónico de tensión está acá. ¿Cuánto está desfasado? Un ángulo phi. ¿Tá? Entonces, en definitiva, la potencia no es otro que E raíz de 2 sobre pi por el valor eficaz, que es I sub 1 eficaz, que es dato, porque es parte de mi fuente de corriente, ¿tá? Por coseno de phi. Una consulta. ¿Sí? ¿Estás seguro que tenés un solo armónico de corriente, dada la fuente esa que Sí, tenés porque impuesta yo ahí? lo impongo como dato del problema, es una sinusoide. Está, impecable. O sea, digamos, en realidad acá es como en la parte de conmutados por la red, digamos. Yo digo, tengo una fuente de corriente continua. Y bueno, yo hago mis cuentas. Después, digamos, tengo que vivir con eso cuando deja de ser continua y hago aproximación. Pero en este caso, yo acá no tengo ninguna duda que tengo un solo armónico, porque yo estoy diciendo que la corriente es una fuente de corriente alterna. Claro, Entonces no hay impecable. otra alternativa. Entonces, acá, en una fórmula que podríamos aplicar, simplemente poner las expresiones en el tiempo y hacer la integral, también podemos aplicar, digamos, la artillería matemática simple que tenemos cuando tenemos justamente señales sencillas, y retomamos el tema del contenido armónico de una onda cuadrada, el pulso rectangular. En este caso, el pulso rectangular es un caso particular en que la amplitud de esto es pi. Yo, haciendo analogía, digamos, lo que habíamos visto en computados por la red, que teníamos el pulso cuasi cuadrado,
Entonces el ángulo este era 120 grados, el ángulo, digamos, perdón, el ángulo de la duración. Bien. Simplemente mantengan en la retina, a ver si no me equivoqué, acá esto es sobre pi, ¿está? E raíz de 2 sobre pi, por i. ¿Ah? En los apuntes, digamos, en la PowerPoint que les estoy mostrando, vamos a ver qué es lo que tiene hecho. A ver si está acá. Acá está planteado, hecha la cuenta, digamos, como resolviendo la integral. El resultado no tiene otro que ser el mismo, a ver, e raíz de 2 por i sobre... perdón, esto acá fíjense que es PDC de superior. Este es el resultado que acabamos de obtener, ¿está? Después, digamos, desde el punto de vista de ver lo que es la potencia que entrega esta o que la que entrega esta, bueno, evidentemente entregan la mitad cada una, eso es obvio, porque si vemos las corrientes, digamos, tendríamos que hacer esta misma cuenta la mitad del tiempo. Entonces hay una simetría total, la mitad del tiempo la energía la entrega a esta fuente, la otra mitad del tiempo la energía la entrega a esta fuente. En definitiva, la fuente de alterna es alimentada la mitad del tiempo por cada una de las mitades de la fuente de continuo. Aquí podríamos ver lo que es la simulación 1, que no la voy a mostrar porque les decía que se ve muy mal en el pizarrón, digamos, por Zoom, pero si ustedes podrían ir a correrla en sus casas, van a ver que cambiando el ángulo de comando, cosa que, digamos, y podemos hacer un intento, pero simplemente para que vean cómo funciona. Arrancamos mal porque no responde, pero debería. A ver dónde estamos, acá está. Acá está corriendo. Entonces, poniendo F mayúscula allá arriba, no se ve nada, pero por acá está cambiando, digamos, por acá, digamos, está cambiando con F mayúscula, aumenta, y con F minúscula, a ver cómo era esto. Si no me acuerdo. Factor de potencia. $12 grados. Ahí va. F mayúscula y F minúscula. F minúscula baja, F mayúscula sube. Entonces, por ejemplo, voy a poner 45 grados. Y bueno, y lo voy a dejar quieto un segundo, a ver si logro. Ahí capaz que se llega a ver cómo se desfasó uno respecto al otro, y estas simulaciones son muy básicas, y más a esta altura del curso ya no los voy a engañar con que hay mucha magia en esto, pero está más colgado esto que... A ver. Ajá, bien, ahora sí. Bien, volvemos acá. Así que para diferentes ángulos, fíjense que acá, con buena voluntad,
Yo sé que se ve muy mal, reconozco que se ve muy mal, pero es lo que hay. Acá lo que pusimos es un ángulo alfa o phi de 180 grados. ¿Tá? Entonces, perdón, la anterior, 90 grados. Con 90 grados yo lo que tengo es que está exactamente desfasada la tensión con la corriente. Si se acuerdan la expresión de la potencia era por coseno de alfa o de phi. Y en ese caso, al ser 90 grados, quiere decir que no hay transferencia de potencia. Bueno, eso basta ver lo que es la corriente I de alterna, que pasa por la fuente de continua, o sea, IDC, que es la mitad del tiempo, o sea, cuando uno ve, tenemos un valor medio evidentemente nulo, porque digamos, todo el tiempo que va para arriba, todo el tiempo que va para abajo, el valor de la corriente en valor medio es nulo. Y ahí aplica lo mismo que cuando tenemos estas dos fuentes, cuando queremos calcular la potencia de esta fuente, no es otra cosa que el valor de continua por la corriente media esta. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, si esta corriente media es cero, lo que entrega esta fuente es cero. Ahora, si esta corriente media es cero, con esta corriente que tiene un valor medio cero, porque es una alterna, evidentemente que la corriente del otro lugar también es medio, es cero, porque acá al final tenemos un nudo, y por Kirchhoff esta corriente es o sea, esta es entrante, esta es igual a esta más esta, si ponemos esta en este sentido. Por tanto, digamos, cuando aplico Kirchhoff, digamos, a los valores medios, quiere decir que el valor medio de esto es igual a la suma del valor medio de este más valor medio de este. Si el valor de la alterna es cero, y este es cero, el otro también es cero. Entonces, digamos, este circuito es un circuito muy sencillo para ir entrando en tema. Y por otro lado, si pongo alfa a 180 grados, o sea, desfaso la tensión respecto a la corriente 180 grados, bueno, lo que tengo es que la corriente de continua es la rectificada, digamos, y solo una de las polaridades de la corriente alterna. Y bueno, y acá hasta podrían aplicar, digamos, la misma fórmula que conocemos de conmutado por la red. ¿Cuál es el valor medio de rectificar y solo quedarse con la mitad de una sinusoide? ¿Tá? Era el famoso 2 sobre pi. El 1 es el 1 sobre pi por el valor de pico. ¿Tá? Cuando tenemos los dos pulsitos de corriente, era el 2 sobre pi. Y bueno, y después con la trifásica era el 3 sobre pi. Bueno, simplemente esas cosas siguen siendo válidas, ¿no? O sea, que si uno agarra una sinusoide, la rectifica, y le saca la mitad de los pulsos, el valor medio es 1 sobre pi por el valor de pico. El valor de pico es el valor eficaz por raíz de 2, el valor eficaz del alterno. Todo eso vale, pueden jugar con esas cuentas. Acá, digamos, es lo que acabo de mostrar haciendo la cuenta en el pizarrón, la tienen aquí hecha si quieren, digamos, de cómo a partir del pulso rectangular generalizado para el caso de que esto es 180 grados, calcular todo esto que acabamos de ver. Simplemente se los dejo, si no pudieron tomar apuntes, acá queda documentado toda esa cuenta que hicimos en el pizarrón, que tampoco se ve demasiado bien. Vamos ahora entonces a hablar del puente inversor. Porque, como dijimos hace un rato, cuando teníamos una sola rama, o sea, teníamos un solo elemento de estos, bueno, podemos tener solo dos valores. Pero cuando empezamos a agregar más elementos, más ramas inversoras, empezamos a ver que ya tengo un montón de más de posibilidades. Porque esta llave puede tomar 0,1, esta llave puede tomar 0,1, con lo cual parece ser que tengo 4 posibilidades en la carga. ¿Por qué digo parece ser? Porque hay 2 de las 4 que al final del día son la misma. Porque si yo tengo las 2 llaves para arriba, la tensión en la carga es 0, y si tengo las 2 llaves para abajo, la tensión de la carga es 0. Está claro que desde el punto de vista de qué llaves están conduciendo la eventual corriente que tenga la carga, no es lo mismo, pero desde el punto de vista de la carga le da lo mismo si están las 2 para arriba o están las 2 para abajo.
Así que lo que estamos viendo acá es que al agregar otra rama, ya tengo la posibilidad de presentarle a la carga 3 estados. O sea, puedo estar una para arriba y otra para abajo, entonces tengo la tensión BDC aplicada acá. Puedo tener esta para abajo y esta para arriba, entonces tengo menos BDC aplicado a la carga, y puedo tener las dos para arriba o las dos para abajo, y tengo una tensión 0 aplicada a la carga. Entonces, empezó a tener mucha más ductilidad y muchas más cosas y posibilidades para construir la sinusoide que yo quería construir, que hasta ahora construimos una onda cuadrada muy estática y con poca perspectiva de ser demasiado útil, porque en definitiva ni es sinusoide y además tiene todos los armónicos, pero al agregar otra llave empezamos a tener más grados de libertad. Aquí es absolutamente aplicable que en función de la función de estado, o sea, la función de control de cada una de las llaves, voy a poder calcular cualquier variable del circuito. Voy a poder calcular, digamos, la corriente alterna, voy a calcular la corriente de acá, la corriente de continua. O sea, en definitiva, digamos, todo depende de qué es yo lo que hago con las llaves. Pero una vez conocido el comando de la llave, yo puedo calcular cualquier corriente en cualquier lugar del circuito. En el caso de tener una señal que puede tomar polaridad positiva y negativa, acá la diferencia es que respecto a esto que veíamos acá, que también era una señal cuadrada, acá es también una señal cuadrada, valor positivo o valor negativo, pero era una señal respecto al punto medio de la fuente. En cambio, cuando venimos a este circuito, que también fabricamos una onda cuadrada, ojo, acá tengo el doble de tensión, o sea, con la misma batería, que tiene una batería de valor E, no la necesito partir al medio, con lo cual además partiendo baterías no siempre es posible, porque hay veces que simplemente tengo una batería, tiene 2 bornes, pero bueno, eso es una cosa muy, muy particular, pero en definitiva, con el mismo valor E, yo ahora tengo una señal a la salida que puede tomar más E o menos E, porque justamente tengo las dos ramas que me permiten poner esos 4, o en realidad 3 estados, sobre la tensión de salida. Acá aplican todas las mismas ecuaciones, uno podría calcular las potencias, como es, digo, no cambia nada. ¿tá? Entonces uno podría ir a la simulación y ver para alfa igual a 0, para alfa igual a 90 grados, para alfa igual a 180 grados, y bueno, cuando alfa igual a 0, lo que tenemos es que básicamente la corriente de continua es la rectificada de la corriente de alterna. Estamos de vuelta asumiendo que la corriente es sinusoidal. Pero está claro que si uno mira el circuito, entonces cuando la corriente que está en la carga es sinusoidal y está prendida la llave de arriba, la corriente esta sinusoidal está pasando por acá, ¿tá? Y esta llave está para abajo, entonces esa misma pulsito positivo está por acá, y como esta está para abajo, está por acá, entonces la corriente entra por acá y vuelve por acá, es la misma corriente y el mismo pulsito. Cuando yo estoy en el otro hemiciclo y tengo este pulsito para abajo, esta llave para abajo y esta para arriba, el hemiciclo negativo de la corriente nuevamente va a estar presentándole a la corriente continua un pulsito positivo acá, porque al ser negativo viene por acá, pero esta es menos la corriente que hay por acá. Entonces, al final del día, la corriente de continua, si bien se ve bastante mal, pero se ve, es la rectificada de la corriente sinusoidal de la carga, con alfa igual a 0. Así como con alfa igual a 180, o sea, desfasando la corriente 180 grados, o si la corriente está desfasada 180 grados respecto a la tensión, lo que tengo es una corriente siempre negativa, y bueno, y el valor medio de corriente, como ya les dije, va a ser como la rectificada de un puente monofásico de onda completa, o sea que va a ser 2 sobre pi por el valor de pico. Nada, no hay ciencia en eso.
Ahora, cuando uno ve, digamos, ese puente inversor, que está teniendo una sinusoide a la salida, una onda cuadrada a la salida, ¿tá? El problema que tiene es que tiene, como dijimos al principio, todos los armónicos. O sea, el contenido armónico de la onda cuadrada, estamos hablando de esta onda, ¿no? O sea, la onda cuadrada esta es la que tengo a la salida de mi inversor. Esa onda cuadrada, como habíamos dicho, tiene un contenido armónico que es, en este caso, la tensión de alimentación ya no es el E sobre 2, sino que es E. O sea que estamos teniendo que el valor de la fuente es más E menos E, ¿tá? Entonces, esto acá me parece que puede, a ver. A ver si está bien esta expresión. Ah, está bien, sí. Es el 2 sobre npi, porque es el valor complejo, está bien. Es 2 sobre npi, pero está normalizado el valor E, por seno de npi sobre 2. ¿Tá? Entonces, como habíamos dicho, no tiene armónicos múltiplos de 2, tampoco tiene valor de continua, porque es una onda cuadrada, tiene valor medio cero, y el contenido armónico es el que habíamos visto, a diferencia del que mostramos en la primera parte, acá es todo el E. ¿tá? Y acá de vuelta, multiplicado y dividido raíz de 2 para que quede el raíz de 2 arriba y queda más listo. Entonces, cuando uno va a calcular el valor eficaz de la onda de salida, ¿tá? Aplica Parseval, si quiere, que es que el valor eficaz es por definición, digamos, el 1 sobre t integral de t de la tensión al cuadrado integrado en el tiempo, ¿tá? Que en este caso, digamos, también como es una onda cuadrada, al aplicarle la definición de lo que es el valor eficaz es E. No tengo ninguna duda que si tengo una onda cuadrada que tiene más E y menos E, cuando yo lo elevo al cuadrado termina siendo E cuadrado, cuando integro E cuadrado me termina dando E por T, cuando divido por T me queda E cuadrado, y la raíz cuadrada de E cuadrado es E. O sea, esta cuenta es trivial. Decirles que el valor eficaz de una cuadrada de amplitud más menos C es E, es trivial. Ahora, por otra parte, uno podría, aplicando justamente la igualdad de Parseval, poner que el contenido armónico, o sea que el valor eficaz es la suma cuadrática del contenido armónico. ¿tá? Ahí capaz que en un solo paso está puesto todo y no es, capaz que lo mejor es hacerlo, que les muestre de dónde sale eso. ¿tá? Pero decíamos, si esta es la onda cuadrada más E y menos E, sabemos que el valor eficaz es E. No tengo que esforzarme mucho para saber que el valor eficaz. Pero el valor eficaz es la sumatoria desde 1 a infinito de b sub n eficaz al cuadrado tomado raíz. ¿tá? Esto es la identidad de Parseval. ¿tá? ¿Ok? Entonces esto es la raíz cuadrada de b sub 1 eficaz al cuadrado más sumatoria. En este caso sería de 2 a infinito, podemos poner de 3 porque sabemos que no hay múltiplo de 2, pero pongamos de 2 a infinito para eficaz al cuadrado. ¿tá? O sea, simplemente separé esto en dos términos. ¿tá? Y eso sabemos que C, o sea, E cuadrado es igual a B1 eficaz al cuadrado más lo que llamamos el residuo al cuadrado. Esto estoy identificando. D es raíz
cuadrada bueno, no está, de 2 a infinito de Bn eficaz al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, lo que molesta es todo esto, porque yo en realidad lo que quiero es tener solo esto. Entonces, en realidad uno podría decir, bueno, ¿cuánta energía de la disponible? Porque en definitiva, desde el punto de vista del valor eficaz, yo tengo E. Esa es la energía disponible, digamos. En los espectros se llama el espectro de energía. Es la energía potencialmente realizable. Si uno eso lo pusiera, le pusiera una resistencia, eso se transformaría en potencia eléctrica y en el transcurso del tiempo en energía, en definitiva. Entonces, acá tenemos que es fácil despejar B1 eficaz al cuadrado es igual a E cuadrado menos D cuadrado. ¿Tá? Entonces, si uno quisiera ver cuánta de la energía de esa onda me molesta o qué tan parecido a una sinusoide es lo que estamos fabricando, se define lo que es la distorsión armónica. Entonces, en ese sentido, la expresión que estaba acá calculada te da una idea de justamente la distorsión armónica que podemos tener, porque lo que estoy haciendo es viendo cuánto vale D respecto al valor eficaz total. O sea, cuánta basura tengo respecto al valor eficaz total. ¿Tá? Entonces, como vimos, el D lo puedo caracterizar como el valor eficaz total menos el valor eficaz del fundamental, y en esta ecuación particularmente tengo todos los valores, porque el valor eficaz total es C cuadrado, el valor eficaz del fundamental es el que sabíamos calcular desde hace un buen rato, y si hacemos esta cuenta, da 0,43. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Lo que en buen romance me está diciendo que es que el 43-44% de la energía potencialmente disponible en la onda cuadrada es basura. Me molesta. O podría ser incluso peor esta expresión, porque yo podría calcular cuánto vale respecto al fundamental. O sea, cuánta basura hay respecto al fundamental. Entonces, en vez de dividido por E, yo lo que pongo es dividido este valor que está acá. ¿Tá? Entonces, es un valor más chico, por tanto ese número aumenta. O sea, ¿cuánta basura tengo respecto a lo que yo quiero, que es solo el fundamental? ¿Tá? Entonces, eso es un indicador de que claramente la onda cuadrada es inaceptable, porque tengo un montón de energía que molesta, que no la quiero, que me va a calentar los motores, que me va a calentar los condensadores, que me va a calentar las líneas, que me va a hacer ruido y que tengo que eliminar. ¿Tá? Entonces, ante eso, tengo que buscar alternativas de reducir o eliminar los armónicos. ¿Tá? Y justamente hacia ahí vamos. ¿Tá? Técnicas de control para reducir o eliminar armónicos. ¿Tá? Esto ya lo dijimos todo. Básicamente vamos a ver cómo podemos manejar eso. Y nosotros en el curso lo vamos a separar en técnicas de reducción y después técnicas de eliminación explícita. O sea, las técnicas de reducción es una forma de aproximación a ir como solucionando ese problema, pero después vamos a ver que hay formas de eliminación explícita. O sea, que yo puedo agarrar y decir a este armónico lo mato y lo pongo en 0. ¿Tá? Y así ir construyendo la onda de salida, evidentemente, que queremos hacer. Eso evidentemente también tiene que ver con la historia de cómo se fueron implementando las cosas. Al principio no había tanta capacidad de cálculo como la que hay hoy en día. Hoy en día ponemos un DCP, ponemos un microprocesador, podemos hacer cuentas muy rápidas y podemos hacer cuentas que antes eran impensables en muy poco tiempo, y podemos implementar, jugando con las llaves, cosas mucho más rápidas y eficaces. El primer análisis que vamos a hacer es ver
lo que es la reducción de armónicos por desfasaje de ondas. ¿Tá? Entonces, quizá lo mejor para ir despacio es hacerlo en un dibujo. Vamos al pizarrón. Compartir, avanzado. ¿Ah? Entonces, imagínense que ahora sí tenemos nuestro inversor. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Entonces, lo que vamos a hacer es el control por desfasaje o por desplazamiento. O desfasaje. ¿Tá? Entonces, la función A la podemos generar, digamos, podemos ponerla respecto a tierra, por ejemplo, y ponemos la tierra ahí. Entonces, la señal A podemos ponerla acá. ¿Tá? O sea, que durante, si esto es T sobre 2, estoy, digamos, prendiendo la llave de arriba y apagando la de abajo. Recuerden, nunca puedo prender las llaves a la vez, si no hago un cortocircuito de la fuente y explota todo. ¿Tá? Y ya sabemos que estas llaves son llaves que en realidad podemos ya ponerle los diodos roda libre para no olvidarnos que siempre están. Igual el dibujo como estaba antes, yo esta llave estaba asumiendo que es bidireccional. Ya poniendo el diodo estoy diciendo que esta llave es unidireccional. ¿Tá? No hay problema. Bueno, entonces B, AC. Bien. Entonces, esta es la señal A. La señal B, yo lo que puedo hacer es desplazarla, o sea, generar una señal igualita, pero desplazada a un ángulo. ¿Tá? Un ángulo tita. ¿Ok? Entonces esta es la señal B. Entonces, ¿cuál es la señal A menos B? Que es BAC. ¿Ah? Y A menos B, esto siempre es E, esto es E, ¿no? O sea, yo este punto lo pongo para arriba, E, y si acá es 0. E y 0. Entonces, cuando esto es E y esto es 0, a la salida tengo E. Cuando esto es E y esto es E, a la salida tengo 0. Cuando esto es 0 y esto es E, a la salida tengo menos E. Y cuando esto es 0 y esto es 0, a la salida tengo 0. Así que tengo fabricado esto. Esto parece como recursivo. ¿Qué tenemos acá? Un pulso rectangular. Aquel que estaba caracterizado por un ángulo tita. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, fíjense que jugando con el ángulo tita, yo voy a tener un pulso que es más ancho o más angosto. ¿Tá? Pero que se ve un poco más ancho o más angosto. ¿Tá? Lo que está claro es que controlando el tita, y es una única variable, es una cosa trivial. Imagínense, acá es agarrar, poner una cosa que genera 180 grados para arriba, 180 para abajo, y después lo que hago es acá lo mismo, pero desfasado un tiempo que controlo. O sea, esto hacerlo hasta lo hacen con un par de monostables y generan una cosa de estas, ¿no? Entonces, esta onda es una onda que ya le conocemos su contenido armónico. Evidentemente, esto es un pulso rectangular típico, en el cual C sub n de vuelta es 2 sobre n pi, en este caso la amplitud es E, o sea, multiplicado E, por seno
de n tita sobre 2. Acá aplica directamente. ¿Tá? O sea que el valor del fundamental, que si yo fuera a dibujar acá el fundamental, es una cosa que claramente pasa por acá, ¿no? Es un armónico que pasará por acá. ¿Tá? Bueno, para calcular justamente el U sub 1 eficaz, ¿tá? Es el C sub n multiplicado por 2 y dividido raíz de 2. ¿Tá? Por 2, porque esto es el complejo, con esto me voy a la amplitud y divido raíz de 2 para tener el valor eficaz. ¿Tá? Así que aquí multiplico por raíz de 2 arriba y abajo, esto se va con esto, y me queda 2 raíz de 2 sobre pi por seno de tita dividido 2. ¿Tá? Y también podría calcular el valor eficaz de la onda completa. ¿Tá? Podría también el valor eficaz, o sea, el valor eficaz de la onda completa, capaz que aquí lo mejor para calcular el valor eficaz es no hacer la sumatoria, sino hacer por definición lo que era el valor eficaz, ¿no? El valor eficaz de B eficaz, el valor eficaz, entonces, ahí faltando acá es cuadrada, ¿no? Cuadrada, bueno, entonces acá es de base es e cuadrada sobre 2, cuadrado por tita sobre 2, más lo que queda, el valor es igual, E sale para afuera, y me queda raíz de tita sobre pi. ¿Tá? ¿Cómo se les ocurre verificar a ver si no nos equivocamos? Uno que me diga rápidamente, a ver, una forma de ver si nos equivocamos o no en el calcular el valor eficaz del pulso rectangular. ¿Conocen algún caso particular de esta fórmula para verificarlo? Por favor, aunque sea por O favor. sea, es menor al valor de pico. Hasta Eso ahí está vamos bien. bien. No, es menor al valor de pico. Pero fíjense que ustedes, para este pulso rectangular, que tiene Sí. duración pi acá, ¿tá? ¿Tienen algún valor que ustedes ya conozcan? Bueno, por ejemplo, si yo les digo pi igual a 0, el valor eficaz es 0, porque el pulso rectangular es nulo, ¿no? O sea, Está claro, y para pi te da, y para pi da E. Entonces es una forma de verificar estas cosas cuando uno hace cuenta. Créanme que yo me tiro a hacer cuentas y me puedo equivocar, evidentemente me he equivocado muchas veces adelante de ustedes, pero está bueno cuando uno avanza en hacer una cuenta como esta, que se puede equivocar en 8 lugares, digamos, verificar. Y acá es muy sencillo ver que si el ángulo es pi, o sea que si el tita es pi, esto da raíz de 1 y es C, que es lo que sabíamos, una onda que es más menos C, el valor eficaz es C. Así que esto está bien. Pero fíjense que en esta onda ya podemos tener calculado el valor eficaz del fundamental, tenemos calculado el valor eficaz total, entonces podríamos ver cómo evoluciona, una gráfica de cómo evoluciona, por ejemplo, el valor eficaz del fundamental. Vimos que era la expresión U sub 1 eficaz, era 2 raíz de 2 sobre pi seno de pi sobre 2. ¿Tá? Y el valor eficaz total es igual a E por raíz de tita sobre pi. ¿Tá? Entonces, si fuéramos a calcular, por ejemplo, el valor eficaz, el pulso rectangular es un pulso que tiene sentido, digamos, hasta pi, ¿no? O sea,
uno puede ir armando desde pi igual a 0, y cuando pone pi llega a la onda cuadrada, o sea, tiene toda la onda, digamos. O sea, ese pulso puede ir evolucionando hasta que es efectivamente la onda cuadrada. ¿Tá? Esto es tita, ¿tá? Y lo máximo que puede tomar es pi. ¿Tá? Ok, entonces, fíjense que para el valor eficaz del fundamental, es por seno de tita dividido 2. ¿Tá? Entonces, evidentemente para 0 es 0, el valor eficaz, no tiene gollete, y para pi es que tiene el valor máximo, o sea que es esta expresión. ¿Tá? O sea, obvio que a medida que tengo más onda, tengo más valor eficaz. Eso es trivial. Ahora, si uno va a calcular, por ejemplo, la distorsión armónica, o sea, cuánta basura tiene, ¿tá? Fíjense que es una expresión ya un poco más compleja, porque sería la distorsión, ¿tá? Es el residuo, la distorsión dividido el valor eficaz, si fuera a calcular, ¿tá? ¿Tá? Es raíz cuadrada. La distorsión era, era el valor eficaz total, e cuadrado por tita sobre pi, porque estoy elevando esto al cuadrado, menos el valor del fundamental, que es 4, o sea, 8 sobre pi cuadrado, seno cuadrado de tita sobre 2, y todo esto dividido el valor eficaz, e raíz de tita sobre pi. No voy a hacer ese dibujo, eso, digamos, pero porque lo tengo mejor hecho acá en el apunte. Creo que está mejor hecho ahí en el apunte. Está maximizado esto. Un día descubrí por qué cuando lo pongo pantalla completa después queda bloqueado. Bueno, ahora que bloqueado, acá. ¿Ah? Esta gráfica, la voy así, ver pantalla completa. Justamente esta gráfica que está acá es, bueno, está con los ejes cambiados, ¿no? 180 acá y 0 acá. Esto que acá está en rojo es lo que había dibujado como el valor eficaz. ¿Tá? Es el primer armónico. Y lo que está graficado acá es la expresión esa que habíamos recién calculado, que es la distorsión armónica. O sea, cuánto vale el ruido respecto, digamos, al valor eficaz de la onda. ¿Tá? Y fíjense que es una expresión que tiene un mínimo por acá, y después se va a valores muy grandes. Acá está el 0,42, que es 0,43 que habíamos hecho la cuenta. ¿Tá? A medida que va aumentando el ángulo, incluso va mejorando. Es como que el contenido armónico, y claro, va mejorando porque en realidad, fíjense que con alfa igual a 120 grados, o sea, un desfasaje de 120 grados, o sea que el pulso rectangular tenga 120 grados, estamos en el caso de la cuasicuadrada. Y ahí no tenía tercer armónico, que es el armónico más pesado. Entonces fíjense que con alfa igual a 120, ya se elimina el armónico 3. Y con alfa igual a 72 o 144, se elimina el armónico quinto. Entonces, cercano a lo que es 120, 144, por ahí, que es este valor, se elimina el tercero y el quinto. Entonces, por eso es que resulta ser el lugar donde se ve más disminuida la basura, el ruido, respecto al valor del fundamental, del valor eficaz total. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que este control te está mostrando que cambiando el alfa, yo controlo el valor eficaz. Era uno de los objetivos que tenía.
ver de controlar el valor eficaz del fundamental. Efectivamente, es obvio, al poder tener un pulso más ancho o más angosto, voy a poder tener un valor eficaz más ancho o más angosto, más alto o más bajo. Ahora, en todo el rango es válido. Fíjense que llega un momento en que cuando yo quiero tener muy poquito valor eficaz del fundamental, la distorsión es casi todo ruido. O sea, es una señal, en realidad, que maneja un ruido bárbaro, que tiene unos armónicos bárbaros, es una basura desde el punto de vista de poder manejarlo como algo que se empieza a parecer a una sinusoide. Es un montón de basura, digamos, con un fundamental muy chiquito. Entonces, esto podría funcionar en un rango restringido, o digamos, desde el valor máximo hasta la mitad, por ejemplo, hasta el 50%, y bueno, la distorsión armónica, por lo menos, incluso es mejor que la cuadrada. O sea, respecto a la cuadrada, incluso va mejorando, 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 después empieza a empeorar cuando llego a 90 grados, más allá de 90 grados no iría nunca, digamos. Y créanme, hay muchas UPS, muchas aplicaciones en el mundo desarrolladas en funcionamiento que lo que hacen es eso, control por desfasaje, aunque ustedes no lo crean, agarra y ponen dos ramitas, desfasan el ángulo y con eso controlan el valor eficaz del fundamental. Y sobreviven con el ruido que mete, o sea, todo el ruido de lo que sobra, digamos, que estos armónicos que sobran, los va sufriendo, pero funciona. Así que esto sería, no sabía que lo tenía maximizado, eso sería, digamos, en definitiva, una forma de control de armónicos y reducción de armónicos. ¿Tá? Control de armónicos y reducción de distorsión armónica. ¿Tá? Y acá están repetidas todas las mismas cuentas que recién hicimos. Lo único que me faltó mostrar esta cuenta, que es es el siguiente paso de la cuenta que acabo de mostrar en pantalla. Simplemente fíjense que el E sobre raíz de pi sobre raíz de tita sobre pi está arriba y abajo, entonces se simplifica, digamos, es más, la que mostré en clase, fíjense, les voy a mostrar ahora, mantengan esta en la memoria y ustedes me tendrían que haber dicho que la que mostré recién tenía algún problemita de unidades. O sea que se ve que no están atentos. Pero acá, yo ahora estaba viendo en el pizarrón que lo tengo acá, estaba viendo que acá había algo mal. O sea, esto es lo que yo digo, se simplifica con eso y aparece el 1 que estaba en la raíz, ¿no? Pero acá, en realidad me está faltando, cuando yo puse 8, me está faltando el E, perdón, acá me está faltando, en esta expresión me está faltando el E. Acá. Entonces acá aparece un E cuadrado. ¿Está? Entonces, cuando yo quiero tomar esto como un denominador, evidentemente me desaparecen todos los E, acá te aparece el 1, pero el pi se va con el pi, pero el 8 queda. ¿Tá? Entonces es la expresión que estábamos viendo recién en el pizarrón, en la presentación. ¿Tá? Esta expresión que está acá. ¿Tá? Gonzalo, ¿Sí? no, pues justo me quedé pensando en las aplicaciones de esto. Por ejemplo, lo que hablaste al principio, el lavarropas y los electrodomésticos. O sea, viste que el inversor pasa de DC a AC. Entonces, o sea, antes era un rectificador y como que, no sé, me quedé pensando en que hay un montón de pérdidas. En el caso más ideal, igual, el rectificador tiene sus pérdidas y el inversor vuelve a tener sus pérdidas. Lo que pasa es que es mucho más las pérdidas que tenemos. Tú dices, bueno, podría poner un motor de continua directamente. Por ejemplo, Bueno, pero o... los motores de continua son un 50% más caro que un motor de alterno. ¿Y por qué el de Entonces, alterna directo no sirve poner al bueno, pero ahí cómo lavarropas? controlas la velocidad.
Podés controlar los lavarropas viejos como eran, con 2 velocidades. Eran 2 bobinados, o sea, los lavarropas tenían 2 velocidades. La velocidad lenta para un lado y para el otro para ir lavando la ropa, y después tenían la velocidad de centrifugado. Entonces lo que Claro, tenían en realidad es un motor de alterna un poquito más complicado porque tenía diferentes configuraciones de pares de polo. ¿Tá? Entonces, con eso controlaban la velocidad para la velocidad lenta y el centrifugado. Ya el motor ya empieza a ser un motor más complejo. En cambio, cuando pasás a poner un motor de inducción atorrante, el más barato, y pones un rectificador o un inversor, podés tener un control de velocidad total, podés ir más rápido o más lento según la ropa sea de seda o sea de lana, y después podés centrifugar a 400 vueltas o a 1000 vueltas según, digamos, quieras de vuelta, según el tipo de ropa. O sea, la ductilidad que te da, digamos, el control de velocidad es claro, muy grande. mucho más Y las amplio. pérdidas sí, efectivamente, pero las pérdidas, ojo, que pérdidas en un convertidor sí puede tener un 2-3% de pérdidas, cada uno. Y tenés dos, porque tenés el rectificador, como Sí, tú sí. bien decís, y después está el inversor. Pero eh, Sí, es el más lo tema que de ganás. las prestaciones le gana por goleada. Pero Y por además, ejemplo, en esta aplicación justo estás en una muy particular en la cual decimos, capaz que me arreglo a velocidad fija. Pero cuando vos realmente tenés que controlar la velocidad, no tenés otra, tenés que buscar una forma de controlar la velocidad, tenés una forma de agarrar y, y de vuelta. Si vas directo con un control, o sea que pones un rectificador controlado para un motor de continua, pero toda la vida prefiero tener un rectificador no controlado y después tener un inversor para controlar la velocidad motor de alterna, que es mucho más sencillo. Y de hecho, no es que me guste a mí, es lo que se hace en el mundo en este momento. sí, 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 Todo claro, terminó siendo motores de alterna controlados con un inversor. Esa es la realidad. Esa es la realidad. claro. Y con esto también podés modificar la frecuencia, no le das la frecuencia que quieras. O sea, pasás de 50 Ni que Hz, hablar. Y de tipo hecho, para la por eso el soldadora control y de eso. velocidad funciona, porque en realidad lo que hace a ese motor de inducción es alimentarlo con diferentes frecuencias. Entonces un motor de inducción lo alimentás con 10 Hz o 50 Hz, y bueno, y el motor va a girar justamente a la quinta parte de velocidad. Claro, Hay que tener otras precauciones. Digo, capaz que alguno ya sabe de estas cosas, pero sabe que si lo vas a alimentar con la mitad de la frecuencia, por ejemplo, a un motor de inducción, y le mantenés la tensión, lo que haces es reventarlo porque satura. Entonces la forma de poder bajarle la frecuencia a la mitad es también bajarle la amplitud a la mitad. Entonces ahí te viene bárbaro tener un inversor que es capaz de cambiar la amplitud y la frecuencia. Y si además, en vez de generar una onda cuadrada que tiene esa fundamental que vos querés, además le eliminás los armónicos, el pobre motor no va a estar teniendo que sobrecalentarse porque esos armónicos se transforman en corriente circulando por los bobinados que no se transforman en par útil, porque no aportan al par de la máquina, y, claro. o lo que sea. Entonces, y por ahí nos vamos aproximando. Hasta ahora lo que les acabo de mostrar es que tomando un simple par de llaves, o sea, par de ramas, puedo hacer un control por desfasaje, y con ese control por desfasaje puedo controlar el fundamental en todo el rango, pero solo hay un rango, de hecho la mitad del rango, en que parece ser útil, porque la distorsión armónica, por lo menos, si bien es grande, porque tenemos como el 40 y pico por ciento de la energía es al santo botón que la tenemos ahí circulando, bueno, por lo menos sobrevivimos. De hecho, hay muchas aplicaciones que son así. Las UPS baratas que venían en los años 90, ahora ya no vienen más porque eso es el mercado las ha desterrado, pero las UPS baratas eran eso, control por desfasaje, a cara de perro. Entonces uno las ponía en vacío y daban unos voltajes enormes, uno le ponía la carga, claro, porque para generar una variable, una alterna variable con un pulso rectangular, evidentemente uno está haciendo una primera aproximación de lo que necesita la carga. Digamos. Está poniendo armónico, le está poniendo un montón de cosas. Pero funcionan en cosas muy sencillas. De hecho, controlarle la velocidad a un motor chiquito con un control de desfasaje funciona, la verdad que funciona. Ahí lo que no funciona mucho es bajarle la tensión, ¿no? Porque ahí es medio bueno, le podemos bajar la tensión, evidentemente le baja la tensión. Estoy diciendo tonterías.
Bueno, ¿dónde estábamos? Vamos a volver a los apuntes. Creo que con esto estamos terminando la clase de hoy. La parte de control por desfasaje de ¿cómo se cuelga esto? En este caso era con esta topología, o sea, teniendo esta topología, o sea, dos ramas, podemos generar un pulso rectangular y controlando la amplitud de ese pulso rectangular podemos calcular, digamos, el fundamental y también podemos ya ver un poco cuál es la distorsión armónica que tenemos. Y también estuvimos viendo justamente cómo calcularle la potencia, o sea, entregada si la corriente es sinusoidal, y de vuelta, esto es asumiendo que al atacar a mi carga con una alterna, la que sea, la corriente termina siendo sinusoidal. Después la realidad va a ser que eso no es sinusoidal, entonces ya todas estas cuentas son primeras aproximaciones a lo que podría ser un resultado. Pero bueno, en este curso nos vamos metiendo de a poco y después vamos a llegar a la realidad. Pero es bien importante que esta parte, esta cuenta la sepan hacer bien, porque se repite muchas veces, en el cual, digamos, bueno, tengo las fuentes de continua, tengo la fuente de alterna, tengo el modelo de la corriente alterna, poder calcular bien la potencia, el balance de potencia. El balance de potencia siempre lo tienen que poder hacer, y en el curso de electrónica de potencia siempre tenemos la particularidad, o que la tensión es fácil porque no tiene armónicos, o la corriente es fácil porque no tiene armónicos. Entonces, se aplica, digamos, lo que es el contenido armónico, se aplica la igualdad de Parseval, y siempre al final los balances salen bastante redonditos. Y de vuelta, cuando por ejemplo tenemos que la fuente de continua es constante, lo único que me importa para el balance de potencia es la corriente media. Y después la otra cosa, la otra herramienta, que es Kirchhoff, es que en un nudo se mantiene, digamos, que si la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, también se verifica que el valor medio de las corrientes entrantes es igual al valor medio de las corrientes salientes, y ahí también tenemos herramientas para movernos en todo lo que es el cálculo de estas cosas. Siempre tener presente que no podemos prender dos llaves a la vez, o sea, eso sería el harakiri, digamos, del inversor, porque tenemos un cortocircuito franco. ¿tá? Y la implementación es una implementación asimétrica, o sea que tiene una llave, un elemento activo de corte y conducción, digamos, que ustedes además en este curso, como ya vieron la parte de componentes, esto puede ser un transistor, puede ser un IGBT, puede ser un MOSFET. Si es un MOSFET ya tiene el diodo antiparalelo intrínseco, así que ya está. Ponen dos MOSFET y ya tienen una rama inversora, porque digamos, este es el elemento activo, es la parte activa del MOSFET, y el diodo parásito pasa a ser el diodo antiparalelo. Y si no, será un transistor con un diodo en paralelo, con o un IGBT, o lo que sea. Pero, como les decía, como ya la fuente de continua es asimétrica, efectivamente la rama tiene esa asimetría, o sea que para conducción en directo tengo que poner elementos activos, pero para consumir, digamos, para darle el camino de pasaje a la corriente en inverso, digamos, me alcanza con un diodo de rueda libre. ¿tá? Y esto, y todo lo que vieron en convertidores DC-DC, porque al final, un inversor, uno podría decirlo, es como tratar de construir la mitad del tiempo un DC-DC con una polaridad y en la otra mitad del tiempo un DC-DC con la otra polaridad. En realidad hay muchas similitudes, y hay unos autores que plantean todo el tema como al final es todo lo mismo. El tema es poder fabricarse una continua variable, o sea, alterna, o una continua continua, o sea que todo el tiempo tiene la misma polaridad, pero hay muchas analogías entre todas las cosas, en definitiva, porque son todos circuitos activos, pasivos, y que interviene el ser humano haciendo control sobre las llaves activas, y bueno, son todas construcciones triviales al final del día.
Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Ya para la clase que viene vamos a meternos en técnicas de eliminación explícita de armónicos. ¿tá? Esta clase hoy la voy a subir. Las clases siguientes probablemente sean una mala versión de las clases que ya están subidas y que este año no vamos a repetir subirlas porque pienso yo que van a ser muy parecidas. Pero en definitiva queríamos sí documentar la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Adelante. ¿Te acordás cuando estábamos dando rectificadores a principio de año, que vimos el ejemplo de la conversora de Rivera, la conversora de Melo, Sí, por correcto. ejemplo? Que ahí habíamos puesto un puente de tiristores para un lado, tipo todos apuntando para arriba, y ahí tenías el rectificador, después tenía la continua, y apuntando para abajo te hacías el inversor. Sí. Y como que nunca vimos para solucionar todos estos problemas de los armónicos y todo eso. O sea, capaz que era muy simplificado la parte de inversores que vimos ahí. O No, era, no, de hecho no vimos la parte de inversores. Nosotros lo que vimos, ahí lo que teníamos era un conmutado por la red. Digamos, de hecho, era un conmutado, eran 6 tiristores peleando contra la red. Entonces, el tema de los armónicos lo vimos, de hecho vimos hasta poner la conexión de 12 pulsos para reducir el quinto y el séptimo, que eran los primeros armónicos que molestaban. Pero, digamos, no había ninguna diferencia entre lo que era un lado y otro lado del rectificador. De los dos lados teníamos el mismo equipo. Lo que pasa es claro, que por en un eso. lado funcionaba como rectificador con alfa menor que 90, y el otro, como estaba conectado en contraposición, tenías que trabajarlo con un alfa mayor que 90. De hecho, el alfa complementaria, si no fuera que existe todo el tema de la, digamos, de las pérdidas de conmutación, etcétera, que hace que un poco de las cosas pero en definitiva, si uno estaba con alfa, el otro tenía que estar con 180 menos alfa, para que el valor de continua fuera el mismo. Las pérdidas de conmutación son los mismos, son así, uno es alfa y el otro es 180 menos alfa. Pero estaban, ahí lo que confunde, y lo dijimos en el curso, es que normalmente se le dice al rectificador conmutado por la red funcionando como inversor, pero no es un inversor como el que estamos viendo ahora. Estaba por eso, ahí estaba me estaba Es en mezclando modo con esto. inversor porque se invierte el valor de la continua respecto a lo que sería el otro valor. Entonces, y ahí hicimos algún comentario en clase de que en realidad los nombres son contextuales, digamos. Entonces ahí alguien dice, bueno, este es el modo rectificador y esto es el modo inversor. Inversor como contraposición al otro, que es dar una continua positiva. Bueno, si yo quiero dar una continua negativa se le llamó modo inversor o modo de inversión, pero no tiene nada que ver con el tema de inversores activos que estamos viendo ahora. Pero en definitiva, digamos, el ejemplo que vos traes, y yo lo traje como ejemplo, digamos, de estos aparatos, ¿no? Cuando yo te digo, en conmutados por la red poníamos un rectificador, le poníamos o no una inductancia en el medio, y acá dibujamos otro rectificador al revés y lo conectábamos a la red. ¿Tá? Esto era algo que permitía la corriente en este sentido, porque digamos, este solo deja en este sentido, este sentido. Si este está en alfa igual a 10 grados, para decir el alfa tiene que ser 170 grados. ¿Tá? Para que los dos den una tensión acá igual, porque si hacemos la tensión esta, estamos eliminando el tema de las pérdidas de conmutación, ¿no? Pero la tensión, si esto es U y esto es U raíz de 2 por 3 sobre pi por coseno de alfa. ¿Y esta tensión cómo va a ser? Si esto es alfa 1 y esto es alfa 2. Esto es U raíz de 2 por 3 por coseno de alfa 2. Pero esta tensión tiene que ser igual a esta tensión. ¿Tá? Claro.
Pero este rectificador está más o menos así, y este está más o menos así. Entonces, en realidad, esto tiene que ser igual a menos esto. Entonces, si yo saco todo esto, tengo que coseno de alfa es igual a menos coseno de alfa, 1, alfa 2. Y bueno, esto es, en definitiva, si esto es alfa 1, yo tengo que poner, esto es el coseno de alfa 1, tengo que poner menos coseno de alfa 1 igual a coseno de alfa 2. O sea que este va a ser alfa 2. ¿Ah? Entonces, digamos, simplemente esto es lo que pasaba en este rectificador. Yo ahora les estoy planteando es que esto mismo se puede hacer metiendo una red, acá meto una cosa que va de continua a alterna, perdón, de alterna a continua, que es un inversor, lo conecto a otro que va ahora de continua a alterna y conecto una red. Esto es un inversor. Pero esto es un inversor trifásico que vamos a ver que se implementa con llaves como las que acabamos de ver, digamos. ¿Está? Si esto termina siendo una continua, es una continua que tiene esta polaridad, bueno, este inversor ya vamos a ver cómo se implementa. Ya sabemos uno, si ponemos una fuente y ponemos dos llaves, haciendo esto ya sabemos generar acá una cosa que es una onda así. Bueno, ya vemos qué vamos a tener que poner acá para generar una cosa un poco más compleja. O sea, una trifásica para poder conectarse a una red eléctrica. De hecho, uno podría pensar en esta aplicación conectada a una red eléctrica. Y de hecho, hay un problemita que está hay un... O sea, uno agarrando una batería. Imagínense este inversor. Estas son llaves con diodos antiparalelos, ¿no? Y yo lo que quiero acá es conectar la red eléctrica. O sea, yo acá quiero conectar la red eléctrica. Esto es red eléctrica de tensión. ¿Está? Imagínense que esta es mi red eléctrica. ¿Está? Esta es más o menos BAC. BAC. ¿Ok? ¿Esto lo puedo hacer? ¿Puedo conectar esto con esto? ¿Qué es lo que podría yo generar acá? Yo podría generar ahí una tensión, acá, esta tensión podría generar, por ejemplo. ¿No? Una onda cuadrada ahí. Pero si yo acá genero una onda cuadrada, o sea, porque muchas cosas con esto no puedo generar. Puedo prender para arriba, prender para abajo, tengo 4 estados, o sea, o es para arriba o es para abajo. Y bueno, y si quiero generar ¿si esto funciona? Yo, digamos, no puedo tener la esquizofrenia de dibujar acá más o menos es una alterna y acá más o menos es una onda cuadrada, ¿no? O sea, esto tiene que coincidir todo el tiempo con esto, si está esto dibujado así, porque son dos cables, lo que hay. Acá es un cable y un cable. ¿Qué podemos hacer para poder conectar? Porque esto tiene que funcionar. O sea, digamos, al final del día, si yo acá pusiera un control por pulso rectangular, o sea, si yo acá generara una cosa así, ¿tá? Controlando la duración del pulso, estoy generando algún pulsito, ¿tá? Acá tengo una alterna, que es la red, acá tengo este pulso, y bueno, si yo, por ejemplo, aumento lo que hay de este lado, podría estar yendo energía para allá, si yo disminuyo, podría estar entrando energía, pero me está faltando algún elemento, porque esto tiene un dibujo y esto tiene otro dibujo. ¿Qué puedo hacer para poder hacer que esto funcione? ¿Qué se les ocurre?
Y le pones un filtro. Pones un filtro. Tenés que desacoplar una cosa con la otra. Y el filtro no es más que una L. Entonces ahora con este circuito, vayan a ver en el EVA, la clase 1, digamos, hay un problema, yo después le paso en el coso, digamos, en el cual está resuelto ese circuito. O sea, ¿cómo es esta corriente? O sea, en este circuito, calcular esta corriente IAC es muy sencillo. Muy sencillo. Hay que hacer unas cuentas, porque evidentemente, digamos, esta corriente va a tener una dinámica que depende de la tensión que pongas acá y la tensión, pero en definitiva la tensión que hay sobre esta L es la diferencia entre, o sea, digamos, si yo tengo que este es el pulso rectangular y esta es la tensión de alterna, la diferencia esta tensión, es que la que está aplicada en la L. Yo hago la integral de esa tensión y tengo la corriente IL. Y queda unas corrientes que son unos pinchudos así. Y funciona. Entonces yo acá aumento el valor, el del pulso, y la energía va para allá. Y de esto es un inversor conectado a una red eléctrica. Entonces puedo estar, por ejemplo, mandando energía de la batería a la red eléctrica. Y podría estar perfectamente cargando la batería. Yo agarro, bajo los pulsitos, o sea, pongo menos, acá hay más, y la corriente en valor, o sea, digamos, el factor de potencia, o como lo quieran ver, es una energía que va a entrar. O sea, si uno calcula la energía que está yendo, en definitiva, según lo que vos pongas acá y el desfasaje que pongas, vas a poder controlar todo. Y al final del día, si yo lo que tengo acá es una fuente controlada, en amplitud y en frecuencia, y acá tengo una fuente, que las estoy acoplando con una inductancia, en función de lo que yo ponga acá, en amplitud y en desfasaje respecto a esto, voy a poder hacer que la potencia entre al rectificador o salga del rectificador, del inversor hacia la red. O sea, si yo tengo dos fuentes, una fuente y otra fuente, ¿tá? Esta fija, las tengo que acoplar con un medio que no consuma energía, por ejemplo una L. Y esta es variable. Yo acá puedo hacer, jugando con esto, puedo hacer que la energía vaya para acá, que venga para acá. Puedo controlar absolutamente todo. Y al final esa es la esencia de los inversores conectados a la red. Digamos, en la medida que yo controlo lo que pongo, puedo controlar lo que quiera. Puedo entregar activa, puedo entregar reactiva, puedo compensar armónicos, puedo hacer todo lo que quiera. Entonces, ahora volviendo al bicho si yo acá tengo una red y acá tengo una red, pongo dos equipos que en definitiva saben cómo jugar con la red, evidentemente van a tener las impedancias de desacople, ¿tá? Y puedo hacer que la energía vaya en un sentido o en otro sentido. Quería terminar esta clase con un poco de filosofía, para que vean que al final del día es tan trivial como construir una fuente alterna controlada y conectarla a una red, y que ahí podemos hacer todas las topologías que se les quiera ocurrir. Porque al poder controlar esta fuente, puedo hacer que el intercambio con la red sea el que se quiera. ¿Ok? Nos vemos el viernes. Hasta luego.